Familia escuintla por la muerte del niño desaparecido en San Juan, Zacatepeques. Primeras averiguaciones señalan que era trabajador del padre del menor. Tragedia en Occidente. 15 personas fallecieron cuando un bus se precipitó a un barranco. Testigos y sobrevivientes culpan al piloto, que supuestamente manejaba bajo efectos de alguna sustancia. Termina la temporada de regalos navideños y da paso a las ventas de útiles escolares. Padres de familia buscan en librerías los insumos para el inicio del ciclo lectivo. Trump se muestra optimista y asegura que están cerca de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Este domingo, el presidente habló con Putin por teléfono y luego atendió en Florida a Volodymyr Zelensky. Policía lanza gases lacrimógenos contra aficionados del Municipal que, molestos por derrota en la final del fútbol, invaden la cancha y agreden a jugadores y directivos. Y un día después, Antigua Guatemala celebra triunfo ante su afición en la ciudad colonial y confirma que el 2025 fue su año al ganar los 2 torneos nacionales. Gracias por acompañarnos en esta emisión dominical, el último domingo del año 2025. Mi nombre es María Luisa Gómez y me acompaña Doris Parada. Vamos a empezar precisamente esta emisión contándole que el Ministerio Público informó este día que un hombre fue capturado en el caso de la muerte del niño Edgar Gadiel Alvarado Castellanos. A continuación, los detalles. Un hombre de 46 años, presunto responsable de la muerte del niño Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, fue detenido en Mazagua, Escuintla, durante un allanamiento la mañana de este domingo 28 de diciembre. Es importante resaltar que la carpeta de investigación fue trasladada a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia con fecha 26 de diciembre del año 2025, dijo la Fiscalía, quien agregó que la orden de aprehensión fue solicitada y diligenciada en un plazo de 24 horas. La Fiscalía de la Niñez y Adolescencia refirió que el sospechoso es señalado de haber matado al niño de 5 años en el interior de una vivienda en la lotificación Los Pinos, aldea Montúfar, Santa Ana, San Juan, Zacatepeques, durante un convivio laboral del padre del menor. Tras la desaparición del niño el 23 de diciembre, la búsqueda se extendió hasta el 25 de diciembre, cuando fue localizado sin vida. El INASIF determinó que el niño murió por asfixia causada por obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, la forma en que ocurrió el deceso despertó dudas en los fiscales del MP. Investigadores y fiscales entrevistaron a familiares y amigos de los Alvarado Castellanos y entre la información recabada surgió un sospechoso, alguien cercano a la familia. El caso ha generado consternación y repudio en la comunidad, reportó para Noticiero Guatevisión Ginny Sogben. Y en otras noticias, un ataque armado registrado la noche del pasado viernes en la 33 Avenida y 17 calles de la zona 5 de la ciudad capital dejó como saldo 2 hombres fallecidos y 3 personas heridas. De acuerdo con información proporcionada por bomberos municipales, las víctimas se encontraban en el lugar cuando fueron atacadas a balazos por sujetos desconocidos. Socorristas confirmaron que 2 hombres ya no contaban con signos vitales, mientras que 3 personas más tenían heridas provocadas por arma de fuego, por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital General San Juan de Dios. La Policía Nacional Civil no reportó personas capturadas tras el incidente armado. Sin embargo, se inició una investigación en conjunto con el Ministerio Público para determinar el móvil del ataque, así como identificar y ubicar a los responsables del doble crimen. Y agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Wilson, de 29 años, alias Calamardo, señalado como presunto responsable de asesinar a un hombre de 31 años en un hecho ocurrido en la colonia Maya, zona 18. De acuerdo con el reporte policial, el momento de la detención se le decomisó un arma de fuego, la cual contaba con documentación de tenencia, misma que será sometida a análisis balístico como parte de la investigación. El fallecido fue localizado sobre la calle con una herida de bala en el abdomen y otra en la pierna derecha, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.
Según la versión preliminar de los hechos, la persona fallecida habría intentado ingresar por la fuerza al domicilio del capturado durante horas de la madrugada, presuntamente bajo efectos de bebidas alcohólicas o alguna sustancia ilícita. De acuerdo con el testimonio de un familiar, se informó además que ambos ya habían sostenido discusiones previas. El detenido fue puesto a disposición de un juzgado competente, donde deberá esclarecer su situación legal. Y en otras cosas, la mañana del sábado, un trágico accidente de tránsito se registró en el kilómetro 32 de la ruta interamericana, dejando como resultado el piloto de un tráiler fallecido. Según el reporte de bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales, el vehículo de transporte pesado, por causas que son investigadas, perdió el control, se salió del camino y cayó al fondo de un barranco de varios metros de profundidad. Debido a la fuerza del impacto, la unidad estalló y se incendió. Los cuerpos de socorro indicaron que el incendio se originó por la exposición y derrame de combustible, lo que obligó a desplegar varias unidades y personal para controlar las llamas. Una vez sofocado el siniestro, los socorristas descendieron al barranco y confirmaron que el conductor había fallecido carbonizado al quedar atrapado en la cabina del tráiler. Los bomberos voluntarios informaron que el pasado sábado se registró un ataque armado en el kilómetro 15.5 de la ruta interamericana, en el interior de una gasolinera, hecho que dejó como saldo un hombre fallecido por heridas de arma de fuego. De acuerdo con el reporte de los socorristas, al llegar al lugar confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, mientras que 2 mujeres y 3 menores de edad fueron atendidos por crisis nerviosa derivada del impacto emocional del hecho violento. Las autoridades no han informado sobre personas capturadas y el caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables. Y un tiroteo ocurrió en la colonia Santa Inés, en la zona 4 de San Miguel Petapa. Los bomberos voluntarios reportaron que por el incidente armado trasladaron a 3 personas en estado grave al hospital de Villanueva. Los heridos fueron identificados como Mario Aníbal Aifán, de 55 años, Mario Arnoldo Cruz, de 29, y Nayeli Yamilet Aifán, de 20, quien murió a su ingreso al hospital de Villanueva. Jason Isaías Ramírez, de 29 años, también resultó herido y fue trasladado al Seguro Social. Las autoridades ya investigan las circunstancias del ataque. Y un hombre de aproximadamente 25 años quedó atrapado entre 2 ramas de un árbol en una finca de Villanueva cuando se encontraba podando ese árbol. Bomberos voluntarios trabajaron durante más de 2 horas para recuperar el cuerpo del hombre, que murió debido a la presión que las ramas le ejercieron en el cuerpo. Según el reporte de los socorristas, para el rescate y recuperación del cuerpo fue necesario el uso de un camión escalera y motosierra. El hombre no ha sido identificado y se notificó a las autoridades correspondientes. Vamos a otro tema. Rafael Filadelfo Velasco Díaz, segundo concejal en la municipalidad de Ocós, San Marcos, fue hallado muerto con heridas de bala en una transitada carretera. La municipalidad de Ocós lamentó el fallecimiento de Velasco, a quien llamaban el coronel. A través de una esquela compartida en redes sociales, la comuna expresó su solidaridad con la familia del concejal. También la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, publicó un mensaje en el que se une al duelo de la familia y del equipo municipal de Ocós. Velasco Díaz fue electo concejal segundo en las elecciones generales del 2023 para un periodo de 4 años, postulado por el partido Vamos. También queremos informarle que un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico. Allí se vio involucrado un vehículo de transporte pesado. Socorristas de los bomberos departamentales de la estación de Sanarate, El Progreso, acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al piloto del tráiler. Se desconoce el motivo que habría originado el incidente, mientras la movilidad vehicular se vio afectada por este.
Y 4 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en la Sexta Avenida y 12 Calle de la zona 10 capitalina. 2 vehículos protagonizaron el incidente y como resultado también se registraron daños materiales. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Y hay que hablar de un nuevo hecho de tránsito que conmocionó a la población guatemalteca durante estas fiestas de fin de año. Un bus de transporte Sinaloa cayó a un barranco y dejó como saldo a 15 personas fallecidas y más de 20 heridos. Transcurría la noche del 26 de diciembre aproximadamente a las 21:30 horas. Un bus del transporte Sinaloa transitaba sobre la ruta interamericana desde la capital hacia San Marcos. Se encontraban llegando sobre el sector conocido como Alaska. Sin embargo, al iniciar las bajadas de esta cumbre hacia el departamento de Totonicapán, en el kilómetro 173, el conductor de este vehículo empezó a perder el control del mismo y cayó al barranco un kilómetro más adelante. Los gritos de auxilio y de terror se empezaron a escuchar. Uno de los sobrevivientes llamó a los cuerpos de socorro para que los auxiliaran. Los bomberos de diferentes lugares empezaron a llegar para realizar los trabajos de rescate. Lamentablemente, 15 fallecieron en el lugar y varios heridos fueron trasladados hacia el hospital de Totonicapán y Quetzaltenango. Al kilómetro 174 fueron destacadas varias unidades de bomberos voluntarios de Quetzaltenango, Totonicapán y el departamento Sololá. Al lugar se trabajó por un promedio de 2 horas con 30 minutos, realizando lo que fue recuperación de cadáveres, así como poder rescatar a varias personas heridas que fueron asistidas, estabilizadas y trasladadas al hospital de Totonicapán y del regional de Quetzaltenango, ya que el vehículo tipo bus cayó en un barranco de aproximadamente unos 60 metros. Se utilizaron cables para poder descender y poder utilizar el equipo para extraer tanto a los heridos como a los fallecidos. Hasta el momento no se ha esclarecido las causas de este hecho de tránsito que enluta nuevamente a varias familias guatemaltecas. Sin embargo, algunos sobrevivientes y bomberos reportan que posiblemente el exceso de velocidad pudo haber provocado este hecho de tránsito, reportó Lucero Zapalú. Y obtuvimos acceso a imágenes grabadas minutos después del accidente. En ellas se evidencia el trabajo de rescate de los cuerpos de socorro. Personas han fallecido, 4 han sido trasladadas del barranco a la carretera, como pueden ver ustedes. Vamos a tratar de verificar que alguien que se sabe que le dijeron. Sí, tengo, aquí está. Aquí viene pues con 8. Aquí viene. Las de este lado. Venía a excesiva velocidad. ¿Va a bajar mayor o otro elemento? De acuerdo. Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo decretó 3 días de luto nacional en memoria de las víctimas del accidente de la ruta interamericana ocurrido el viernes en jurisdicción del municipio de Nahualá. El mandatario expresó que es una muestra de solidaridad y respeto
hacia las familias afectadas. El mandatario reiteró por medio de un mensaje en sus redes sociales el compromiso del gobierno para brindar apoyo a los damnificados y dar seguimiento a las acciones correspondientes tras esta lamentable tragedia. Mientras tanto, familiares de las 15 víctimas del accidente de tránsito en la ruta interamericana viajan desde diversos puntos hacia Quetzaltenango para reconocer y recoger los cuerpos de sus seres queridos. Cientos de personas desde varios puntos del país llegaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la zona 6 de Quetzaltenango desde horas de la madrugada del 27 de diciembre, un día después del trágico accidente que dejó a 15 personas fallecidas y 20 heridos, luego que el bus del transporte Sinaloa cayera en un barranco de 25 metros en el kilómetro 174 de la ruta interamericana rumbo al occidente del país. Entre los fallecidos habían personas de Retaluleu, Totonicapán, Sololá, Santa Rosa, Jalapa y San Marcos. Tal es el caso de los familiares de Saúl López Gramajo, quien regresaba de Antigua Guatemala y tomó el bus en Chimaltenango. Empezamos a ver videos de que se había desbarrancado la camioneta y empezamos a movilizarnos. Ahí teníamos un muchacho que nos hizo favor de ver y dijo que el DPI de mi hermano se aparecía entre los accidentados. ¿De dónde son originarios ustedes? De San Marcos. ¿Del mero San Marcos? No, somos de San Lorenzo, San Marcos. Asimismo, familiares de Óscar Alejandro García Yacuté viajaron desde Chiquimulí a Santa Rosa para recoger su cuerpo y darle el último adiós en su tierra natal. Familiares de Vicente Antonio Velázquez Chuc viajaron de una comunidad conocida como Chocatá del vecino departamento de Totonicapán para reconocer su cuerpo. Estamos consternados ya que lastimosamente venía mi suegro, ¿verdad? Don Vicente Antonio Velázquez Chuc, que lamentablemente fue una víctima de la tragedia del accidente de la camioneta Sinaloa. ¿A qué se dedicaba? Fíjese que mi suegro él se dedicaba a la carpintería, elaboraba muebles y vendía todo tipo de artesanías en la capital y ya venía de regreso, ¿verdad? Cuando escuchamos del accidente se le estuvo llamando, buscamos en los hospitales, pero nunca dimos con él y mejor fuimos al lugar de los hechos y donde lamentablemente pues, era uno de los fallecidos que estaba entre todo ese grupo de 15 personas. Entre las víctimas se confirmó que viajaban 3 militares que iban al destacamento militar de Huehuetenango y un funcionario de la granja penal Cantel en Quetzaltenango, reportó Lucero Zapalú. Y precisamente familiares de las 15 víctimas mortales del accidente del bus del transporte Sinaloa exigen justicia por la muerte de sus seres queridos. Lidia Alonso, de 43 años, fue una de las 15 víctimas mortales del accidente de un bus de transporte Sinaloa que cayó en un barranco de 25 metros en el kilómetro 174 de la ruta interamericana en jurisdicción de Totonicapán. El trágico accidente ocurrió el 26 de diciembre, donde también resultaron heridas más de 20 personas, entre ellas 3 hijos de Alonso. Uno resultó con heridas leves y 2 continúan hospitalizados. Asimismo, en el bus viajaban Alex Enoc Francisco Velázquez, de 40 años, junto a su hija Elubia, de 5, quienes también fallecieron en el fatal accidente. Iban de retorno desde la capital hacia Quetzaltenango, donde residen desde hace varios años, ya que son originarios de Retaluleu. La familia de los afectados exige justicia y que las autoridades tomen medidas preventivas para evitar este tipo de accidentes. Lo que nosotros queremos es que las autoridades hagan algo, porque si no, hoy nos pasó a nosotros y mañana les va a pasar a otras personas, porque es lamentablemente que esa empresa no es el primer accidente que ha tenido varios accidentes. Entonces, si las autoridades no van a hacer algo con esas personas imprudentes, van a seguir acabando la gente. Reportó Lucero Zapalú. Y el conductor del bus de transporte Sinaloa, que se accidentó en el kilómetro 174 de la ruta interamericana, fue ligado a proceso por 2 delitos por la muerte de 15 personas y 24 heridos. En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Francisco Javier López Marroquín, de 28 años, piloto del bus Transporte Sinaloa que se accidentó el pasado 26 de diciembre en el kilómetro 174 de la ruta interamericana, dejando a 15 personas fallecidas y 24 heridos. Durante la audiencia, el señalador resaltó que el vehículo presentó desperfectos mecánicos y por eso perdió el control del mismo. Sin embargo, el Ministerio Público señaló
señaló que el piloto y ayudante dieron positivo a cierto tipo de sustancias. El tamaño carta de embulados de la ficha clínica del señor Francisco López Marroquín, como expediente 2018 del Hospital Departamental de Totonicapán, en el Centro de Salud Pública y Ciencia Social, donde se realizan pruebas de toxicología. Las pruebas dan positivo a anfetaminas y metanfetaminas. Los abogados de López Marroquín han indicado que el ente investigador no presentó las pruebas toxicológicas del INASIF, mientras que el sindicato negó los señalamientos y dijo que le habían inyectado algunas sustancias en el hospital. El sindicato quedó en prisión preventiva en Totonicapán y darán un plazo de 3 meses para la investigación del caso, reportó Lucero Zapalú. Qué bueno que está con nosotros, porque ahora queremos contarle que ya en este mes de diciembre, padres de familia en distintos puntos del país han comenzado con la compra de útiles escolares para el ciclo escolar 2026. Con el objetivo de reducir gastos, evitar alzas de precios y distribuir mejor el impacto económico que representa el regreso a clases, padres de familia iniciaron desde ya con la compra de los útiles escolares para el ciclo académico 2026. En mercados, librerías y comercios dedicados a la venta de artículos escolares, ya se observa afluencia de compradores en las vísperas de la celebración del Año Nuevo. Madres y padres consultados señalaron que anticiparse a las compras les permite comparar precios, evitar aglomeraciones en enero y asegurar la disponibilidad de los artículos solicitados por los centros educativos, especialmente en el caso de estudiantes de nivel primario y básico. Comprando de una vez la lista para no correr en enero. ¿Nos podría comentar para qué grado es? Vemos que son muchos cuadernos. Para cuarto primaria en escuela pública, y los profesores piden cuadernos de marca, los marcadores de marca, lápiz de marca. Y es escuela pública. Yo estoy comprando lo que mi bolsillo me da y en base al sueldo mínimo que tiene mi esposo y que tengo yo. Comprándolas con tiempo, porque si no se gasta el dinero uno y cuesta más en enero. Siempre me gusta comprarlos en el mes de diciembre o antes, por si me quedo sin dinero. Entonces prefiero surtirlo de ellas primero y ya lo después lo demás. Vendedores aseguraron que la demanda se incrementa notablemente durante las últimas semanas del año, principalmente por cuadernos, mochilas, lápices, crayones y material básico. Y muchos padres optan por adquirir los productos aprovechando las ofertas de fin de año. Con imágenes de Edwin García para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Bueno, aquí tiene lo prometido. El 2025 quedará marcado por hechos que impactaron a Guatemala y al mundo. Tragedias que enlutan al país, desastres naturales, decisiones políticas globales, cambios históricos en la iglesia y logros que llenaron de orgullo a los guatemaltecos. Esta es la primera parte de un repaso por los acontecimientos que definieron el año que termina. Al menos 54 personas fallecieron cuando un autobús extraurbano se accidentó en la calzada La Paz. El vehículo cayó en una hondonada hacia el río Las Vacas bajo el puente Belice. El gobierno decretó 3 días de luto nacional por las pérdidas humanas. La ruta era de Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz, El Progreso, hacia la capital. El bus de la empresa Transportes Tineca iba lleno y alrededor de las 4 de la mañana el piloto perdió el control. Lo que recuerdan los sobrevivientes es que en cuestión de segundos estaban en el fondo del barranco y que el agua del río ingresó por las ventanas. Fue necesario instalar una morgue provisional a un lado del barranco. El gobierno ofreció apoyo económico para los deudos de las víctimas. Fue la primera semana de diciembre que el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, informó que la ayuda se había entregado a 52 familias. La indemnización por fallecimiento ascendió a 50 salarios mínimos, equivalentes a más de 186,000 quetzales. El 8 de julio, Santa María de Jesús, Zacatepeques, fue afectado por un temblor de magnitud 5.6 que lo dejó incomunicado y las viviendas quedaron con daños. El 29 de julio volvió a suceder, pero en Jutiapa. Un sismo de magnitud 4.9 afectó a pobladores en Comapa y Zapotitlán. Por los temblores murieron 8 personas.
Donald Trump al parecer dejó muchas cosas pendientes durante su primer mandato y desde el inicio del segundo se dio a la tarea de firmar órdenes ejecutivas para apresurar asuntos por hacer. Con el apoyo de sus simpatizantes, Trump se dedicó a tomar medidas para proteger la economía de su país, con la imposición de nuevos aranceles a todos los países que negocian con Estados Unidos, excepto algunos casos. Decidió la expulsión masiva de migrantes, tuvieran o no antecedentes criminales, todo bajo el lema America First, es decir, su gobierno para los ciudadanos de Estados Unidos y nadie más. El gobernante se involucró a lo largo del año en una disputa con sus rivales del Partido Demócrata y envió a la Guardia Nacional a las ciudades gobernadas por ese partido bajo el argumento de que la violencia se incrementó y su deber es combatirla. Además, Trump se enfrentó a los medios de comunicación que lo critican, presentó demandas contra ellos, planteando diversos argumentos y utilizó su red social Truth Social como el medio de comunicación favorito para anunciar diversas medidas, tanto locales como de efecto mundial. Uno de los temas que Donald Trump trató desde el inicio de su gestión fue alcanzar un acuerdo de paz para Ucrania tras la invasión rusa en febrero del 2022. Durante la campaña electoral, Trump consideró que podía terminar el conflicto muy rápido. Esto no sucedió. De hecho, a inicios de diciembre, las conversaciones de paz continuaban sin que hubiese claridad sobre un acuerdo final. Pero antes de eso, en febrero, el presidente de Estados Unidos recibió en el despacho Oval al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ahí lo criticó públicamente y le reprochó su falta de gratitud a Estados Unidos. En noviembre, Trump presentó un plan de 28 puntos que no dejó satisfechos a Ucrania ni Europa y sigue siendo objeto de discusión hasta el presente. Guatemala dio un paso estratégico en su relación comercial con Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo marco que permitía reducir y en la mayoría de los casos eliminar los aranceles que pagan los productos guatemaltecos al ingresar al mercado estadounidense. Desde el 5 de abril pasado, entraron en vigor los aranceles universales con el plan arancelario de Trump. Para las importaciones de Guatemala se les impuso el 10% de arancel, de igual forma que el resto de países de la región que son parte del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, excepto Nicaragua. A ese país se le fijó el 18%. Luego, en agosto, a Costa Rica se le subió a 15%. El 13 de noviembre, las autoridades guatemaltecas confirmaron que más del 70% de los productos que el país envía al mercado estadounidense tendrían aranceles cero, una vez que el acuerdo entre en vigor, estimado para enero de 2026. Robert Francis Prevost se convirtió en León XIV y llegó al Vaticano luego de la muerte del Papa Francisco. Manteniendo un mensaje parecido, el nuevo Papa guarda formas distintas y se enfrenta a un mundo convulso. Al igual que Francisco, aboga por los pobres, los migrantes y la ecología, pero se aleja de ordenar diaconisas y del matrimonio homosexual. La cofundadora y presidenta de la Fundación Desarrolla Guatemala, Fundewa, la guatemalteca Gabriela Asturias, fue galardonada con el Premio Princesa de Girona Internacional 2025 en la categoría de investigación. Asturias es científica, médica y emprendedora guatemalteca. Actualmente realiza su residencia en psiquiatría con enfoque en salud pública y comunitaria e impulsó la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, que en 2020, en plena pandemia, puso en marcha el proyecto ALMA para responder mediante un sistema basado en inteligencia artificial a las preguntas más comunes que las personas pudieran tener sobre el COVID. El proyecto ha evolucionado para brindar información con temas de salud y orientar sobre los servicios disponibles en Guatemala. Continuamos con más información. La estatal chilena Codelco, la principal productora mundial de cobre, y la minera privada SQM anunciaron este fin de semana la creación de una gigantesca empresa para la explotación de litio en Chile, que posee la mayor reserva de este metal, clave en la transición energética. La estatal Codelco y la minera privada SQM anunciaron el sábado la creación de una gigantesca empresa para la explotación de litio en Chile. La asociación forma parte de la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric en 2023, con el objetivo de recuperar el liderazgo mundial en la producción de este metal liviano que perdió en 2016 a manos de Australia.
Chile posee la mayor reserva de este metal clave en la transición energética, usado por ejemplo para las baterías de autos eléctricos. La empresa se llamará Nova Andino Litio S.p.A. y buscará aumentar la producción en unas 300.000 toneladas al año en el Salar de Atacama, en el norte del país. El acuerdo pasó por la aprobación de más de 20 organismos de regulación nacionales e internacionales, entre ellos China, Brasil, Arabia Saudita y la Unión Europea. Según Codelco, la principal productora mundial de cobre, con este acuerdo el Estado chileno recibirá entre 2025 y 2030 alrededor del 70% del margen operacional que genere la nueva producción y desde 2031 el 85% de ese margen. En 2024, el llamado oro blanco representó el 3% de las exportaciones de Chile. Quiero agradecerme por esforzarme. Con Ahorro Pro, impulsas tus ahorros con una tasa de hasta el 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en bam.com.gt. Presentó. En Noticias del Mundo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania está más cerca que nunca, pero no reporta ningún avance aparente en la polémica cuestión territorial tras nuevas conversaciones con los líderes de los países en conflicto. En una ráfaga diplomática previa al Año Nuevo, Trump llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Florida, donde ambos se reunieron con sus principales asesores durante un almuerzo y concluyeron en que las próximas semanas se sabrá con claridad si la guerra en Ucrania puede terminar. Trump afirmó creer que los líderes de Ucrania y Rusia hablaban en serio sobre la paz al conversar con ambos en lo que denominó la etapa final de sus esfuerzos para poner fin a la guerra. Trump, quien prometió terminar la guerra desde el primer día de su presidencia, afirmó que se embarca en una ráfaga diplomática de fin de año en busca del fin de la guerra. Сказал о том, что, безусловно, такие встречи, мы всегда это поддерживали. Y la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos, murió este domingo a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato. Adiós a un ícono del cine. La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot murió el domingo a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato. La protagonista de Y Dios creó a la mujer y El desprecio rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual y forjó la leyenda de Saint-Tropez en Francia y de Bucios en Brasil. Nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, era una apasionada de la danza y probó su arte en el modelaje, antes de comenzar su prolífica carrera como actriz. En 1973, hastiada por el desgaste de la gloria y la persecución de los paparazzis, tomó la decisión fulminante de abandonar el mundo del cine, con apenas 38 años. En los últimos años, la actriz que encarnó la liberación de las tradiciones en la Francia de los años 50 causó controversia por sus opiniones sin moderación sobre los homosexuales, los migrantes o los musulmanes, que le valieron varias condenas por incitación al odio racial. Bardot también dedicó la segunda etapa de su vida a la causa animal, convirtiéndose en una acérrima activista antitaurina. En 1986 creó su propia fundación con ese objetivo. Mire, otro tema, una parte de los migrantes venezolanos que terminaron presos en una mega cárcel de El Salvador exigieron desde Caracas que Estados Unidos les permita impugnar los cargos que llevaron a su deportación, como ordena el fallo de una corte federal. Una parte de los migrantes venezolanos que terminaron presos en una megacárcel de El Salvador exigieron el viernes desde Caracas que Estados Unidos les permita impugnar los cargos que llevaron a su deportación, como ordena el fallo de una corte federal. Hacemos un llamado tanto al gobierno de Estados Unidos como al de El Salvador para que cumplan plenamente con la orden judicial. Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas. Un grupo de 252 venezolanos que fueron capturados en Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua fueron expulsados en marzo al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT de El Salvador, donde aseguran fueron torturados. Llegamos a El Salvador, donde fuimos literalmente golpeados, humillados. Fuimos
Fuimos personas que al momento de llegar allá nos trataron, nos golpearon, donde recibimos golpes en la cabeza, disparos, nos dañaron nuestras partes de nuestros cuerpos. El presidente estadounidense Donald Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita, sin presentar evidencias y sin pasar por un juicio. Un tribunal federal en Washington pidió esta semana al gobierno estadounidense elaborar un plan para que migrantes deportados puedan tener el debido proceso. En una rueda de prensa en Caracas, representantes de los exprisioneros dijeron que ellos querían la oportunidad de limpiar sus nombres. Nosotros queremos que se limpie nuestro nombre y obviamente que paguen y traten de remediar, que no van a poder porque eso es algo con lo que vamos a vivir siempre, pero que traten de remediar lo que nos hicieron injustamente. La decisión de la justicia federal abarca a 137 de los 252 venezolanos deportados. No quedó en claro si el texto suscribe la totalidad de los afectados. El tribunal estadounidense propuso que las audiencias pudieran realizarse fuera de Estados Unidos siempre que respeten el debido proceso. Tenemos deporte. Antigua GFC hace historia con inteligencia, orden y carácter. Los Panzas Verdes superaron a Municipal en la gran final y se consagraron bicampeones nacionales. El golpe fue en la ida y la madurez se mostró en la vuelta. Antigua levanta su 6º título y confirma que vive una etapa dorada del fútbol guatemalteco. Antigua GFC volvió a escribir su nombre en lo más alto del fútbol guatemalteco. El conjunto colonial se consagró bicampeón nacional, tras imponerse a Municipal en la gran final del torneo Apertura 2025. Cerrando la serie con un marcador global de 2-1, que refleja su solidez a lo largo de la eliminatoria. La final se resolvió desde el partido de ida en el Estadio Pensativo, donde Antigua dio un golpe de autoridad con un 2-0, gracias a las anotaciones de Juan A. Paulaza y Oscar Santis. Una ventaja que terminó siendo determinante. En el duelo de vuelta disputado en el Estadio El Trébol, Municipal salió con intensidad y logró adelantarse temprano con un gol de César Calderón al minuto 11. Pero el esfuerzo escarlata no alcanzó para cambiar la historia. Antigua supo jugar con el resultado, resistió la presión, administró los tiempos y defendió con orden cada intento del rival. Esa madurez fue la clave para sostener la ventaja y asegurar un nuevo campeonato fuera de casa. Con este resultado, los Panzas Verdes suman su 6º campeonato de la Liga Nacional y celebran un bicampeonato histórico, luego de haber levantado también el trofeo del Clausura 2025. El logro confirma un proyecto sólido, constante y competitivo, que hoy coloca a Antigua GFC como uno de los equipos más fuertes y regulares del fútbol guatemalteco. Más que un trofeo, Antigua celebra una etapa dorada que ya quedó marcada en la historia del club. Con imágenes de María René Barrientos, informó para Noticiero Guatevisión Kevin Cordillo. Pero la victoria de los antigüeños quedó empañada, luego de que se generaran disturbios entre jugadores y aficionados que invadieron el terreno de juego, dando paso a minutos de tensión. Estas son las imágenes del incidente.
Bueno, lamentable lo que vimos, pero hay que aclarar que los incidentes en el estadio El Trébol no detuvieron la celebración de los antigüeños, quienes el sábado por la noche se reunieron para festejar el triunfo en el Parque Central. La noche del sábado la ciudad colonial volvió a teñirse de verde y blanco. Cientos de aficionados se reunieron en el Parque Central, donde una pantalla gigante transmitió la gran final entre los rojos del Municipal y Antigua GFC. Desde los primeros minutos la tensión se apoderó del ambiente, tras la anotación temprana del equipo rojo. Con el correr del partido, la afición panzaverde no dejaba de alentar, levantando sus voces con gritos y aplausos que resonaban en cada rincón de la plaza, transformando la incertidumbre en esperanza y finalmente en júbilo. El momento más esperado llegó cuando el árbitro decretó el final del encuentro, en donde la afición estalló en celebración, al ver que Antigua conquistaba su 6º título. Hoy hemos sido felices, muy duro, los rojos jugaron muy bien, pero Tapia planteó un planteamiento para 1-0 y somos campeones otra vez. Estamos cerrando un año pero súper excelente, con 2 títulos y quitándoselo a los rojos en su cancha. Antigua Guatemala se convirtió en el segundo equipo departamental en ganar un bicampeonato en la historia del fútbol nacional. El único que lo había logrado conseguir era el Deportivo Guastatoya en los torneos de apertura y clausura del año 2018. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Bueno, ya lo estamos viendo, el equipo de Antigua festejó junto a sus aficionados luego de haber ganado el bicampeonato de la Liga Nacional. Las calles antigüeñas se tiñeron de verde y blanco por los aficionados que acompañaron el recorrido para celebrar el título de fútbol. En los alrededores del Estadio Pensativo se reunieron los aficionados de Antigua para celebrar el histórico bicampeonato y la conquista del 6º título de fútbol en la historia del equipo colonial. Una caravana recorrió varias calles de la ciudad donde aficionados compartieron con sus jugadores favoritos, con quienes se tomaron fotografías y les pidieron un autógrafo para tener un recuerdo de esta celebración. Es una alegría que no tenés idea, mirá la 6ª estrella, mirá, es una alegría, toda la ciudad colonial de fiesta. Anoche no se pudo, pero hoy sí estamos aquí, buenísimo. Justamente, ¿cómo se vivió la victoria de anoche? De principio a fin, nervios, pero confiamos en nuestro equipo, confiamos en que iban a mantener el resultado, que iban a tener cabeza fría. Siempre la confianza estuvo en el equipo al 100, esperando con ansias el pitazo final y se nos dio el 6º aguacate. Los futbolistas también compartieron sus impresiones sobre este triunfo y el festejo con la afición. Definitivamente bendecido por Dios porque esto no se repite todos los días, lo estamos disfrutando al máximo y obviamente es un agradecimiento especial a Dios, a mi familia que está presente aquí conmigo también y a toda la afición que nos está apoyando también. Es un gran honor, un gran privilegio y una felicidad grande para mi persona también, ¿verdad? La caravana concluyó en la Plaza Central de Antigua, donde los jugadores presentaron el título a la afición, quienes victoriaron al equipo bicampeón. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Noticias de la farándula y el espectáculo. Bad Bunny está en el centro de la atención mediática debido a que se le está señalando de recibir un trato preferencial al visitar el Museo Nacional de Antropología en México tras finalizar su exitosa gira. A continuación, los detalles. Tras llegar a su fin, la serie de conciertos de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour no es lo único que está generando polémica en México. El cantante puertorriqueño Bad Bunny está en el centro de la atención por una visita al Museo Nacional de Antropología. Allí, el artista hizo un recorrido privado acompañado de autoridades del recinto, pero la controversia surgió luego de que el propio cantante compartiera en sus redes sociales imágenes de su recorrido, en el que se observa que tocó una pieza arqueológica
arqueológica en exhibición. Las críticas en redes sociales no han faltado, donde usuarios y cuentas especializadas en temas culturales señalaron un posible trato preferencial hacia el artista, ya que el contacto con las piezas arqueológicas está estrictamente prohibido para el público general. El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó este 27 de diciembre que cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, por lo que Bad Bunny retiró la mano de inmediato. El INAH reiteró que el contacto físico con bienes arqueológicos no está permitido y que la visita ocurrió el pasado 17 de diciembre. Reportó para Noticiero Guatevisión Ginny Sogben. Bueno, así llegamos al final de esta emisión dominical de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, por supuesto, también agradeciendo a Doris Parada por la traducción a lengua de señas. Nosotros vamos a decirle hasta pronto, pero siempre invitarlo a que se quede en la señal de Guatevisión.